Yo le quiero agradecer y saludo, me da mucho gusto saludar al maestro Javier Lozano. Alarcón, fue secretario del Trabajo y hoy es vocero, además de senador de la República y muchas otras cosas. Él es catedrático de la Escuela Libre de Derecho. Hoy es vocero del Centro de Estudios para la Promoción y Difusión del Empleo Formal. Mi querido Javier, qué gusto me da saludarte y verte. Buen día. El gusto es todo mío, Alejandro. Alma, qué gusto saludarlos a ustedes, a todo el auditorio. Muy buen día y gracias por la oportunidad. Al contrario, Javier, tú ahora como vocero del Centro de Estudios para la Promoción y Difusión del Empleo Formal, pero además como ex secretario del Trabajo, ¿cómo ves, cómo podemos salir de esto? 12,5 millones de personas sin trabajo y pérdidas de empleos por cientos de miles cada mes. Mira, va a ser una recuperación muy lenta, entre otras cosas por la tosudez de un gobierno que no ha querido promover la inversión y la generación de empleo formal. Es un gobierno que piensa que las cosas por sí solas se van a acomodar. Cuando el presidente nos dice que tiene él otros datos, cuando nos dice que él va a crear desde el gobierno 2 millones de empleos, es una locura, es absurdo y es una mentira, porque además ahí está considerando a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, a los beneficiarios de programas Sembrando Vidas, a los otros beneficiarios de programas clientelares, que no son otra cosa, e incluso llega al extremo, Alejandro, de incorporar en esos 2 millones a 970,000 personas que van a recibir créditos del Infonavit y del Fobiste, como si eso fuera un empleo formal. De ese tamaño es la mentira. Y cuando él nos está hablando de que si acaso se va a perder 1 millón de empleos este año, está mal. Va a ser más de 1 millón de empleos formales los que se van a perder en este año. Y como ya lo dijo el INEGI, porque hay que distinguir empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, con prestaciones, con previsión social, con seguridad, higiene, capacitación, todo lo que ya sabemos, a lo que es la ocupación en la informalidad. En este país, Alejandro, tenemos 6 de cada 10 personas que están ocupadas, pero en la informalidad. ¿Sí? Las menos son las personas en la formalidad. Y los datos que ha dado a conocer el Seguro Social es lo que se ha perdido en términos netos en este año. Va a ser más de 1 millón y medio de empleos, ¿sí? Pero estos 12,5 millones que dejan de estar en la población económicamente activa. ¿Y por qué dejan de estar en la población económicamente activa? Porque ya no están buscando trabajo. Pero si estuvieran buscando trabajo, la tasa de desocupación en México sería del 24%, cosa nunca antes vista. Entonces, el presidente, por más que diga que tiene otros datos, la verdad es que no tiene idea. ¿Por qué? Porque no le gusta la economía, porque no sabe de esto. Para él la economía es la economía moral, no la economía real. Por eso nos habla de un crecimiento que ya no importa el PIB, sino el bienestar del alma. Porque ya no le convienen las métricas que son tradicionales y con las que en todo el mundo vemos el desempeño de la economía y de la generación de empleos. Javier, tú acabas de dar un dato muy... Nunca antes había ocurrido lo que estamos viendo ahora y lo que se perfila. Nunca antes 24% de desempleo. Es un dato brutal. Y esto, y no lo digo yo, ve los tweets de ayer de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Además, fue nombrado o propuesto por el propio presidente. En este gobierno, sí. Este gobierno. Es decir, son aterradoras estas cifras, porque si esos 12,5 millones de personas manifestaran que están buscando activamente un empleo, entonces la tasa de desocupación se nos va a 24%. Y tiene toda la razón, porque la gente que se quedó sin empleo y sin ingreso, dice, ¿para qué salgo a la calle, por Dios, si todo está cerrado, si no hay empleos más que en las áreas estratégicas? Entonces, sí son datos aterradores. ¿Y cómo regresar a la normalidad? Ahí sí a la normalidad a secas, va a ser dificilísimo, porque tenemos también nuevamente un gobierno testarudo que no quiso, sobre pretexto de no querer hacer fobaproas, que nadie le estaba pidiendo eso, por lo menos darle un ingreso mínimo a quienes se quedaron temporalmente sin una chamba, sin un empleo, ¿sí? Y si hubiéramos hecho lo que en el 2009 con el presidente Calderón, a través del Servicio Nacional de Empleo que existe en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que hicimos fue decir, a ver, tu empresa le das una tercera parte de ingreso al trabajador. Yo, gobierno, le doy la otra tercera parte y la última tercera parte que la absorbe el propio trabajador. Lo hacemos durante el tiempo que dure esta emergencia, pero que no se rompa la relación laboral, que no se pierda el empleo formal y que no se quede sin ingreso esa persona y esa familia. ¿Por qué no hicieron algo igual ahora? ¿Y por qué? Porque todo ese dinero, en lugar de aplicarlo para la gente,
se lo está llevando a estas obras faraónicas, inútiles, elefantes blancos en el sureste, como es el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Esto, te digo algo, es criminal. Y es negligencia criminal también que en plena pandemia, fase 3, los números que acaban ustedes de dar, de cómo está México ya en el escenario mundial, el irresponsable presidente tome su coche, se vaya al sureste en las condiciones climatológicas en las que está, a inaugurar obras inútiles, sin usar cubrebocas, dando el peor de los ejemplos a la gente y al mismo tiempo diciendo, quédense en casa porque la emergencia ahí continúa. Son una punta de irresponsables, la verdad. Javier, me pregunto yo, ¿no debería estar la Secretaría del Trabajo con las mangas arriba, viendo de qué manera va a evitar que se sigan perdiendo o va a ver cómo se recuperan los que ya se perdieron, los empleos? Sale el dato de los 12,5 millones de desempleados, salen datos de la pérdida de empleos mensualmente que se cuenta por cientos de miles, y no escucho a la secretaria del Trabajo, escucho a López Obrador diciendo que él tiene otros datos y que va a ser menos el impacto, pero nada más. Y fíjate que tienes mucha razón, Ale, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como ya dije, cuenta con un instrumento bien poderoso, que es el Servicio Nacional de Empleo, que tiene más de 30 años funcionando y que, francamente, está probada su eficacia y a través de lo que se llama el Programa de Apoyo al Empleo, el PAE, que tiene una serie de subprogramas en coordinación con los gobiernos locales, se puede crear mucho empleo, se genera capacitación en la práctica laboral, se rescatan empleos perdidos. La verdad es que funciona muy bien y con muy poco dinero, te lo puedo decir por experiencia propia. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen un enorme desprecio por el pasado, por las instituciones que con tanto trabajo nos costó construir y que piensan ellos que tienen las fórmulas mágicas como esta vacilada de jóvenes construyendo el futuro que no sirve para maldita la cosa. La verdad es que sí es desesperante ver a una secretaria o a una secretaría como institución que, si bien ellos no van a crear los empleos, por lo menos sí podrían evitar la pérdida masiva de empleos y sí podrían estar haciendo las cosas necesarias para que haya un fomento de la creación de nuevos empleos. Pero si el presidente se da el lujo de cancelar el aeropuerto de Texcoco como lo hizo, una consulta mafufa, si se da el lujo de cancelar una cervecería en Mexicali que llevaba 65% de avance, si se da el lujo de acabar con proyectos de energías limpias y renovables para darle monopolio a CFE y a Pemex, y con energías sucias, ¿sí? Y con energías fósiles, ¿cómo es posible? ¿Qué es que esperamos? ¿Qué señales estamos dando al mundo para que cuando venga el rebote, no de la pandemia, el rebote económico, ¿a dónde van a voltear a ver? ¿A México? Con estas señales de incertidumbre jurídica y de falta de seriedad en la aplicación de las reglas del juego. Es que ese es el problema entre ser borracho y cantinero. Es la gran diferencia. Porque López Obrador fue un gran opositor, nos criticó hasta cansarse y hasta ganar la presidencia. Y ya que la ganó, no tiene idea cómo se gobierna. Ni tiene idea, ni tiene equipo, ni tiene proyecto, ni tiene prudencia. Porque eso de andar ahorita donde anda, como tú bien decías hace un momento, no está viendo a los damnificados de las lluvias, ¿eh? No, está inaugurando sus obras y sus caprichos. Y como pagadores de impuestos, también tendremos que ser mucho más exigentes en decirle, a ver, o aplicas el dinero para lo que realmente necesita la gente, o dejamos de pagar impuestos. Y hacen bien los gobernadores, estaba viendo hace rato al Bronco, que antes me caía bien mal, pero ahora la verdad es que lo veo muy firme junto con García Cabeza de Vaca y los demás gobernadores, Corral y todos ellos, poniéndose por encima del problema. ¿Cómo les avientan la responsabilidad de salubridad general del país? No les dan recursos, se deslindan del tema. López-Gatell sigue viendo, sí, atínele al precio, es atínele a la fecha. No, de veras. Ya atínele a los enfermos, ¿no? Atínele a los enfermos. La verdad es que sí es una brutal irresponsabilidad lo que estamos viviendo. Yo no sé qué vaya a ser peor, si la pandemia en términos de salud pública o la pandemia en términos de economía. La recuperación va a ser muy lenta, muy dolorosa. El año próximo vienen elecciones y estos señores, con tal de mantener el poder, son capaces de cualquier cosa. Me atrevo a anticipar una tesis. Que a este gobierno dice que primero a los pobres, y le gustan tanto los pobres, que los quiere multiplicar, acabar con la clase media y que los pobres coman de la mano del gobierno, del presidente, para que eso se convierta eventualmente, se canjee por votos en los procesos electorales y se perpetúen en el poder. Sí. Espero equivocarme, pero me parece que para allá van, y por eso dice el presidente cínicamente que la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Javier, te
comento algo. Muchos han señalado y se ha criticado que el gobierno insiste en continuar con el Tren Maya, con Dos Bocas, con el aeropuerto de Santa Lucía, cuando estamos atravesando lo que estamos atravesando, tanto sanitariamente como económicamente. Pero nadie ha volteado a ver otro proyecto al cual no le encuentro sentido en este momento. 10,000 millones de pesos a la reconversión a este proyecto cultural de la tercera sección del bosque de Chapultepec o la cuarta sección que se quieren inventar del bosque del Chapultepec. 10,000 millones de pesos, Javier. Sí, son puras ocurrencias. La verdad es que no hay una planificación, no hay una planeación estratégica. ¿Sí? Cuando los empresarios han llegado 3 veces con propuestas concretas para hacer un gran acuerdo nacional, para decirle al presidente, no le estamos pidiendo que nos regalen nada, que nos condonen nada, simplemente vamos a poner las cosas en su lugar, los manda a volar, dice, ustedes quieren imponer su agenda cuando yo tengo un plan nacional de desarrollo, que es una vacilada, tan vacilada que eso provocó la salida del primer secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. ¿Por qué? Porque que era muy poco serio. Entonces el presidente es un hombre lleno de ocurrencias, él toma decisiones al calor de las preguntas, de los lambiscones que tienen las conferencias de prensa mañaneras, ahí suelta lo que su ronco pecho quiere decir, y entonces eso se convierte en política pública. Y en lugar de que su gabinete tuviera el carácter y la preparación de decirle, presidente, eso no jala, o eso es una irresponsabilidad, o eso técnicamente no es viable, no le importa. Ve cómo se refiere a la ciencia y a la tecnología. Velo como tú mismo estabas diciendo hace un momento, los recortes que están sufriendo instituciones tan importantes como el Centro para la Atención a Víctimas, o lo que pasó con el CIDE. Es decir, tiene un brutal desprecio por la ciencia, la tecnología, la cultura, el conocimiento y el saber, por el bienestar, por el progreso, por el desarrollo, por el PIB, por todo eso. Por eso habla como habla de nosotros los neoliberales, como si fuéramos el mismísimo demonio, ¿sí? Cuando él no atina a dar una sola política pública o un solo proyecto que tenga eficacia. Yo te reto, Alma, te reto también a todo nuestro auditorio, díganme en qué rubro estamos mejor que antes. Los escándalos de corrupción están saliendo todos los días. Esto es un cinismo brutal. 7 u 8 de cada 10 contratos públicos son por adjudicación directa. Dime nada más cómo está la corrupción en ese tipo de asignaciones. ¿Y qué pasa? Pues nada. Lo que yo espero es que nos organicemos lo suficientemente bien y los partidos políticos se pongan las pilas y orienten las baterías a donde las tienen que orientar, porque el año próximo se renueva la Cámara de Diputados, pero también 15 gubernaturas, todas las alcaldías, muchos congresos locales. Va a ser la elección más grande de la historia de México, ¿sí? Y si nosotros tenemos esa capacidad de organizarnos y sobre todo la sociedad, de salir a las calles, ¿sí? Y activamente participar con conciencia, no desde el estómago, desde la razón, a tomar decisiones, yo creo que le podemos dar la vuelta a este asunto. Habremos perdido décadas. ¿Por qué? Porque lo que está significando esto no lo habíamos visto antes. Desde 1929 no se había visto algo igual, ¿sí? Entonces, nos va a costar mucho trabajo, pero más vale tarde que nunca. Lo que queda claro es que estos no pudieron con el paquete. Entonces la salida va a ser dolorosa y larga. Sí, así va a ser, dolorosa y larga. Y que quede claro, porque estos que se tiran al piso diciéndonos que somos golpistas y conservadores, no estamos hablando de golpes de Estado ni mucho menos, ¿sí? Como por la vía democrática y de las instituciones y de nuestra legalidad, a través de ella, de manera pacífica, es como tenemos que hacer las cosas. Pero el regreso económico va a ser muy, pero muy lento. Tú nada más dime, los que se quedaron ahorita sin empleo, para cuando puedan regresar con seguridad a las calles, al transporte público, a tocar puertas, a que les abran la puerta y que les digan, sí tienes trabajo, ¿cuánto puede pasar entre la combinación de no tener la vacuna, el medicamento, y que la economía esté estancada? Sí. Va a ser mucho tiempo. Mi querido Javier, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo respetuoso a todos los auditores. Igualmente, gracias.